¿Y si una de las claves para controlar tu metabolismo no estuviera en el gimnasio? ¿Y si tampoco estuviera en una pastilla? ¿Y si estuviera viviendo ahora mismo dentro de tu intestino? Existe una bacteria microscópica llamada Akkermansia muciniphila que ha despertado el interés de los científicos por una razón sorprendente. Parece estar relacionada con la barrera intestinal, la inflamación y la salud metabólica. Y aquí viene lo más interesante. Algunos investigadores están estudiando si esta bacteria podría influir incluso en una de las moléculas más famosas de los últimos años, el GLP-1. Pero antes de que pienses que hemos encontrado un Ozempic natural, hay algo que necesitas saber. Porque la ciencia todavía está intentando descubrir hasta dónde llega realmente su poder. Tu intestino alberga billones de microorganismos. Algunos producen sustancias beneficiosas, otros pueden comportarse de manera problemática cuando el ecosistema intestinal pierde su equilibrio. Y entre todos ellos, existe una bacteria particularmente extraña, la Akkermansia muciniphila, que fue aislada por primera vez en 2004 y tiene una característica que la hace extraordinaria. No necesita depender directamente de los alimentos que consumes para sobrevivir, ya que esta bacteria vive en una zona muy particular, la capa de mucosa que recubre tu intestino, y su alimento principal es la mucina, uno de los componentes de esa capa protectora. Pero aquí aparece una aparente contradicción. Si Akkermansia consume la mucina, ¿no debería destruir la barrera intestinal? Curiosamente, la investigación sugiere que la relación puede ser mucho más compleja. Al consumir componentes de la mucina, Akkermansia puede participar en su renovación y en el mantenimiento de ese ecosistema. Es casi como si existiera un sistema de reciclaje microscópico dentro de tu intestino. Ahora viene uno de los motivos por los que Akkermansia se convirtió en protagonista de la investigación metabólica. En diferentes estudios, las personas con obesidad o alteraciones metabólicas suelen presentar niveles más bajos de Akkermansia. Pero cuidado, esto no significa automáticamente que tener poca Akkermansia provoque obesidad. Una asociación no demuestra causalidad. Sin embargo, esa observación abrió una pregunta fascinante. ¿Y si aumentar esta bacteria pudiera mejorar algunos aspectos del metabolismo? En estudios con animales, la respuesta ha sido prometedora, ya que ratones con obesidad que recibieron Akkermansia mostraron menor acumulación de grasa y mejoras en determinados marcadores, relacionados con la sensibilidad a la insulina. También se han observado cambios en marcadores inflamatorios. Y aquí aparece una palabra clave, inflamación. Porque el intestino no es solamente un órgano digestivo. Es una enorme interfaz entre lo que entra en nuestro organismo y nuestro sistema inmunitario. Imagina que tu intestino fuera una frontera. Tiene que permitir el paso de nutrientes, pero al mismo tiempo impedir que sustancias potencialmente dañinas atraviesen esa barrera. Para eso existe la llamada barrera intestinal. Y Akkermansia parece tener una relación muy interesante con ella. Los investigadores han estudiado su capacidad para influir en la capa de mucina, las células intestinales y las proteínas conocidas como uniones estrechas. Estas estructuras ayudan a controlar qué puede atravesar el revestimiento intestinal. Cuando la barrera funciona correctamente, el intestino puede cumplir mejor su función defensiva. Pero cuando se altera, pueden producirse cambios en la permeabilidad intestinal y en las señales inflamatorias. Por eso Akkermansia ha sido descrita en ocasiones como una especie de guardián o centinela del intestino. Y todavía hay más. Porque esta bacteria produce metabolitos como el acetato y el propionato, pertenecientes al grupo de los ácidos grasos de cadena corta, que son moléculas que pueden interactuar con diferentes procesos metabólicos. Y aquí llegamos al punto que probablemente más te interesa. Seguramente has escuchado hablar del GLP-1. Es una hormona que participa en la regulación de la glucosa, la secreción de insulina y la sensación de saciedad. Los medicamentos que imitan la acción del GLP-1 han revolucionado el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad. Pero existe una pregunta fascinante.
¿Puede nuestro propio intestino estimular la producción natural de GLP-1? Aquí entra nuevamente Akkermansia. Investigaciones experimentales han encontrado mecanismos por los cuales determinados componentes producidos por bacterias intestinales pueden comunicarse con las llamadas células L del intestino. Estas células producen GLP-1. En modelos animales, Akkermansia ha sido relacionada con procesos que incluyen la secreción de GLP-1 y cambios en el metabolismo energético. Pero aquí debemos detenernos. Porque decir, Akkermansia es Ozempic Natural, sería exagerar la evidencia. Los medicamentos agonistas del receptor GLP-1 tienen una acción farmacológica potente y estudiada. Akkermansia, en cambio, está siendo investigada por su capacidad para influir indirectamente en estas señales, y esto es una diferencia enorme. La pregunta científica no es si una bacteria puede reemplazar un medicamento, la pregunta es, ¿podemos aprovechar el microbioma para mejorar nuestras propias señales metabólicas? Y esa pregunta podría ser mucho más importante de lo que parece. Pero, Akkermansia no está siendo estudiada únicamente por la pérdida de peso. También existe interés en su relación con la diabetes tipo 2 y la salud cardiovascular. En investigaciones preclínicas, aumentar Akkermansia se ha relacionado con mejoras en algunos marcadores de tolerancia a la glucosa y de integridad de la barrera intestinal. Además, existen investigaciones que exploran su relación con procesos asociados a la aterosclerosis. Uno de los compuestos que aparece en esta historia es el TMAO, una molécula producida a partir del metabolismo de ciertos nutrientes, por las bacterias intestinales. Los niveles elevados de TMAO se han asociado con riesgo cardiovascular en distintos estudios. Pero nuevamente, asociación no significa que Akkermansia sea un tratamiento cardiovascular demostrado. La mayor parte de estos mecanismos todavía necesitan confirmación clínica más sólida. Y eso nos lleva a una de las partes más importantes de esta historia. Akkermansia no aparece en las mismas cantidades en todas las personas. Su abundancia puede verse influenciada por múltiples factores como por ejemplo, la alimentación, la edad, el entorno intestinal y probablemente muchos otros componentes del microbioma. Algunos estudios han observado que determinadas dietas ricas en azúcar y grasa se relacionan con niveles menores, mientras que determinadas intervenciones dietéticas y prebióticas pueden aumentarlos. Pero aquí aparece una idea fundamental. No existe una bacteria mágica que pueda arreglar un microbioma completo. Tu intestino es un ecosistema y los ecosistemas funcionan mediante interacciones. Akkermansia necesita un ambiente compatible con su biología. Además, necesita coexistir con cientos de otras especies. Por eso la verdadera pregunta podría no ser, ¿cómo consigo más Akkermansia? Sino, ¿cómo construyo un intestino donde las bacterias beneficiosas puedan prosperar? Aquí aparece una industria que está creciendo rápidamente, los suplementos de Akkermansia. Existen productos que contienen bacterias vivas y otros que utilizan formas pasteurizadas o componentes derivados de la bacteria. Pero no todos funcionan de la misma manera y tampoco significa que una dosis mayor sea automáticamente mejor. En la investigación se han utilizado diferentes cantidades y formulaciones dependiendo del objetivo y del estudio. Además, conceptos como CFU y otras unidades utilizadas en el etiquetado pueden generar confusión. Y existe otro detalle fundamental. Un suplemento no garantiza que una bacteria se establezca permanentemente en tu intestino. El microbioma depende del entorno. Por eso, antes de pensar en una cápsula milagrosa, hay una pregunta mucho más importante. ¿Qué estás haciendo todos los días para alimentar tu ecosistema intestinal? La estrategia más razonable no consiste en perseguir una sola bacteria, consiste en crear condiciones favorables para una comunidad intestinal diversa. Y aquí aparecen hábitos mucho más conocidos: fibra alimentaria, vegetales, frutas, legumbres, alimentos mínimamente procesados y diversidad alimentaria. Los microorganismos intestinales pueden utilizar determinados componentes de los alimentos, especialmente fibras y carbohidratos no digeribles, para producir metabolitos beneficiosos. Y algunos de esos metabolitos pueden influir en la barrera intestinal y en el sistema inmunitario. También importa el ejercicio, el sueño,
el estrés y el patrón general de alimentación. Porque tu microbioma no vive aislado, sino que forma parte de un sistema mucho más grande. Tu metabolismo, tu sistema inmunitario, tu intestino y tu cerebro están constantemente comunicándose. Y aquí está la parte que considero más fascinante. Quizás durante años hemos pensado que nuestro cuerpo era simplemente nuestro. Pero cada vez resulta más evidente que existe una enorme comunidad microscópica viviendo dentro de nosotros. Y esa comunidad puede producir moléculas capaces de comunicarse con nuestras células. Puede influir en el entorno intestinal, puede interactuar con nuestro metabolismo y posiblemente puede modificar algunas señales relacionadas con la saciedad y la regulación de la glucosa. Akkermansia podría ser una pieza de ese rompecabezas, pero todavía no sabemos si es una causa, una consecuencia o ambas cosas. Así que la próxima vez que escuches hablar de una bacteria intestinal que promete ayudarte a adelgazar, recuerda esto: la verdadera revolución no está necesariamente en una cápsula. Puede estar en comprender cómo funciona todo el ecosistema que vive dentro de ti. Akkermansia muciniphila es una de las bacterias más interesantes de la investigación metabólica actual. Pero la ciencia todavía está escribiendo su historia, y quizás el descubrimiento más importante no sea encontrar la bacteria milagrosa, sino aprender a construir un intestino donde miles de microorganismos puedan trabajar a nuestro favor. Porque dentro de tu cuerpo existe un mundo que no puedes ver. Y ese mundo podría estar influyendo en mucho más de lo que imaginas. Si te parece provechosa esta información, suscríbete para que conozcas más de este tema y otros más que ayudan a mejorar tu salud y bienestar. Toma mi mano, ven a descubrir el poder que tienes dentro de ti. En tu mente, tu cuerpo y tu ser, la clave está en saber aprender. Que la salud y el bienestar están en tus manos. Aprovecha la ocasión. La información bien aplicada es nuestra salvación. Escucha tu cuerpo, protege tu mente. Tomar decisiones sabias es el regalo más valiente. Tu cuerpo, mente y espíritu agradecerán.